¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, un video en el cual hablaremos de la película de The Batman, película que se ha estrenado ya hace una semana, que pude ver sin spoileármela, que fue lo más importante, y hoy discutiremos si es buena, si es mala y si realmente cumplió las expectativas. Va a haber parte sin spoilers para la gente que no ha visto la película y parte con spoilers para la gente que ha visto la película, así que no me enredo tanto, dentro intro y comenzamos. Para hablar libremente de la película es necesario que hablemos sin spoilers. Sin spoilers puedo decirles que la película, como fan de Batman que soy, me ha parecido simplemente espectacular. Si bien la versión de Robert Pattinson fue muy criticada por todo lo que involucraba, creo que Matt Reeves ha hecho un trabajo que nos ha permitido ver de qué es capaz tanto el mundo de Batman como este mismo director. La película en sí es larga, no es para todas las personas porque pueden decir que es muy larga, que es muy larga para lo que ofrece, pero creo que se toma el tiempo de desarrollar a sus personajes, se toma el tiempo de desarrollar la trama y se toma el tiempo sobre todo de contar una historia que está bien construida. Desde las actuaciones de los personajes principales, creo que hay algo un poco más diferente de lo que hemos visto de las versiones de Batman. Hay varias diferencias con lo que respecta a la creación de un nuevo Batman, y en definitiva lo que quiere hacer Matt Reeves con esta película es dar ese enfoque, como digo, diferente de lo que veíamos anteriormente de Batman. Si bien lo que habíamos visto eran unas adaptaciones, yo creo que esta es la más fiel, por decirlo así, y que demuestra un poco más la esencia de Batman a diferencia de las otras. Eso no significa que el resto no sean Batman, simplemente que esta muestra un poco más de esa esencia un poco más oscura, un poco más significativa de lo que es Batman en los cómics, que es su esencia real. El simple hecho de que Matt Reeves haya convertido a uno de los actores menos indicados para este papel en uno de los personajes más icónicos del universo DC y del género de superhéroes es simplemente para aplaudir, porque básicamente lo que hizo fue darle un giro de 360 grados a lo que significaba Batman, básicamente pasar de la polémica a ser un éxito. Puede que hasta ahora la película no sea un éxito en taquilla, pero definitivamente es un éxito en crítica y sobre todo para los fans de Batman. Como les digo, por mí, que soy fan de Batman desde que era pequeño, el significado de esta película y todo lo que me ha mostrado realmente me ha complacido, porque era lo que yo esperaba de la película. De hecho, hay muchas cosas que esconde la misma dentro de su historia y que han superado mis expectativas con respecto a eso. Los diferentes personajes que se nos presentan, pues puedo decir que son muy buenos porque cada uno tiene un trasfondo y tiene cierta historia, y a raíz de eso se construye su relación con Batman, que digamos todos tienen un vínculo, por decirlo así, pero cada uno cuando aparece, cuando tiene digamos el soporte de la historia sobre ellos, lo que hace es construir aún más sobre esa historia y darnos cierta visión desde otra perspectiva acerca de lo que está en la película. El Acertijo, sin spoilers puedo decirles que es un gran villano. Creo que por mucho se va a la de Jim Carrey como el Acertijo, creo que la de Paul Dano la supera por mucho. Es un villano que está muy bien construido, es un villano que tiene motivaciones muy importantes y es un villano que me ha sorprendido mucho, sobre todo por cómo es en la película. No es lo que yo esperaba, es una cosa completamente diferente, y eso como que me ha permitido apreciar un poco más al personaje del Acertijo y ver su esencia, porque tal cual tiene su esencia, aunque creo que tengo un problema con respecto a este personaje que deberé tocar en la parte con spoilers, pero creo que el 90% del personaje está muy bien hecho. Catwoman se roba completamente la película, creo que es la mejor Catwoman que han hecho en el cine, y su relación con Batman evoluciona cada vez más al cabo de que ves esa pareja de los cómics. Personajes complementarios como Alfred, como Gordon, como el Pingüino, todos ellos tienen un papel trascendental en ciertas partes de la película, pero cuando aparecen, sin duda alguna ves a esos personajes que se nos había presentado desde un inicio. Y es una película que no necesita tantas explicaciones, porque ni los personajes necesitan explicar quiénes son, ni nosotros debemos saber quiénes son, porque no es una película de orígenes, es una película que cuenta una historia de Batman. Y sobre esta historia hay muchos giros que, como les digo, son muchos misterios que descubrir. Y a raíz de esto, la película también me ha sorprendido muchísimo
por todo eso que involucra, por el vínculo de los Wayne con todo esto, porque es una historia que básicamente apuntaba a lo que yo les había dicho, que era lo del secreto de corrupción de la ciudad, pero fue algo diferente, no tanto, pero sí diferente con lo que yo esperaba ver acerca de esto. Y ya para cerrar esta parte, puedo decirles que Robert Pattinson como Batman es, como les digo, algo diferente. Y puedo decir que eso diferente me ha gustado. Eso que tiene el actor para su interpretación, digamos, a través de toda la polémica de que, bueno, no se ponía en forma para ser Batman, no sé, como que no quería grabar la película, eso no se demuestra cuando está en la película. Cuando tiene el traje, es Batman de inicio a fin, es esa brutalidad, como ese Batman inexperto, es la esencia de Batman que, como les digo, me ha encantado porque esta interpretación me ha permitido ver ese Batman que se nos había prometido, por decirlo así, ese Batman de año 1, ese Batman de Earth One, ese Batman que cometía errores, ese Batman inexperto que tomaba sus decisiones sin, por decirlo así, sin pensarlas, y eso como tal lo que me permitió fue ver esa esencia de Batman que por todo lado, digamos, nos habían metido en la cabeza. Y creo que fue un punto muy fuerte para Matt Reeves el simple hecho de, como les digo, convertir a Robert Pattinson en este personaje. Pero creo que esto ya es todo lo que puedo hablar sin spoilers. Pasemos a la parte con spoilers. Con spoilers comencemos a hablar de la trama. Los trailers nos vendieron una idea un tanto diferente de lo que es la trama en la película. Como les dije, las diferentes filtraciones, digamos que eso es algo ambiguo en ciertos aspectos, porque cuando tú ves las filtraciones de las películas, lo que esperas es ver una cosa, y digamos que yo me metí tanto en eso de las filtraciones que yo pensé tantas cosas que comencé a hacer mis propias teorías, y efectivamente lo que decían las filtraciones fue lo que pasó en la película, pero de una manera en la que yo no lo esperaba. Por ejemplo, yo pensé que cuando atrapaban al Acertijo y él iba a Arkham, cuando ocurría la inundación, lo que iba a pasar es que él escapaba y que él iba a tomar después el control de Gotham, y que a raíz de eso pues Batman y él iban a tener su confrontación final, donde Batman iba a ganar por su inteligencia. Y eso no es lo que pasa en la película. En la película lo que pasa es que durante la inundación los seguidores del Acertijo van a matar a Villarreal para que ya no impida lo que está a punto de pasar con la ciudad, y ahí es cuando entra Batman para intentar derrotarlos a todos. Y como les digo, la trama de inicio a fin nos presenta un Batman que está hecho para esta historia, que está hecho para este universo y para esta atmósfera oscura. La trama es muy interesante porque desde un inicio te plantea lo que es la corrupción de Ciudad Gótica. Incluso te presenta una sociedad decadente, una ciudad completamente sucia, llena de caos, donde Batman es quien debe estar ahí para protegerlo. Y esta escena inicial donde nos muestran lo que significa Batman, que Bruce va mencionando que ellos creen que él está en la sombra, básicamente refleja lo que es Batman en Ciudad Gótica, ese miedo que infunde el Caballero de la Noche, aún así cuando no está presente. El simple hecho de ver a los criminales simplemente aterrorizados porque ven un callejón oscuro y piensan que es Batman y luego salen a correr, es básicamente la esencia de Batman. Cada cosa, por decirlo así, de la trama está estipulada a tal manera que todo tiene una conexión. Digamos que en esta película podría decir que tiene el problema de que se centra en unas cosas que olvida la trama original, pero eso ocurre, digamos, en otras películas como por ejemplo Eternals, que se enfocaba en tomar cosas que no eran tan necesarias para la historia que trataba de contar, y esta toma estas cosas para contar esa parte de la historia que falta por contar. Y ahí va un ejemplo, y es que el Acertijo, digamos, aparece muy pocas veces en lo que respecta a la primera hora y media de la película, porque aparece realmente muy poco. Aparece en la escena del funeral, asesina al alcalde, y digamos que a raíz de todo eso se va plasmando después lo que es el tema de la rata alada, lo que es el tema de Gatúbela, lo que es el tema de Carmine Falcone, y absolutamente eso que después viene a repercutir completamente en el tema del Acertijo. Entonces creo que esos giros que se le dieron con respecto a la trama que yo pensaba que iba a ser en un inicio fueron muy buenos, porque sin duda alguna me permitieron sorprenderme más de lo que yo esperaba de la película. Ahora, hablando de Batman con spoilers, desde que vi por primera vez a Batman cuando era pequeño, que creo y la primera que vi fue la de Val Kilmer, o sea Batman Forever, he visto múltiples interpretaciones y versiones del personaje, y digamos he visto la de Michael Keaton, que por decirlo así es el Batman original, un poco más fantasioso, digamos arraigado a una etapa un poco más oscura, pero como les digo, fantasiosa del personaje. Las de Kilmer y las de Clooney, que son mucho más cómicas, pero son
por decirlo así, una parodia. Realmente no sabría cómo describirlas, pero son las versiones más malas de Batman. A diferencia de la de Christian Bale, que es un tanto más táctica, por decirlo así, que nos muestra un Batman un poquito más real con respecto a lo que se había visto anteriormente del personaje. Después vimos la de Affleck, que es el mejor Batman hablando estéticamente y que es un Batman un poco más maduro, y este personaje lo que demuestra es lo que no habíamos visto de ese personaje, es decir, su etapa más joven, su etapa más inexperta y su etapa más brutal. Si bien tanto las películas de Batman Begins como la de Batman de 1989 nos mostraban una de las primeras historias del personaje, creo que esta se enfatiza tanto en el aspecto detectivesco como en esa faceta que vemos del personaje en los diferentes cómics, como mencioné, de Earth One y de Year One, y eso que permite que el personaje evolucione a medida que avanza la película, porque él, cuando va descubriendo lo de su familia, cuando va descubriendo lo que hace el Acertijo, yo creo que el personaje aún así como que va adquiriendo cierta más experiencia, al cabo de que en el final de la película lo ves como un símbolo de esperanza para la ciudad. Y asimismo, él describe que tal vez su impacto no fue el que él esperaba, pero aunque sea, ha hecho un cambio. No sabe cómo, pero lo ha hecho. Incluso en la película vemos cómo es que a las personas les cuesta ver a una persona disfrazada de hombre murciélago cuando estamos en una etapa, por decirlo así, tan real del personaje. Me refiero a que este es un Batman más real, por lo que el contexto y las situaciones deben ser más reales, y en este caso pues hasta lo describen como un loco por el simple hecho de hacer esto. Eso es hablando de Batman, pero en el otro lado tenemos a Bruce Wayne, que aquí, como se había dicho en las filtraciones, no era alguien totalmente conocido, no era una figura pública, era básicamente un niño traumado con la esperanza de hacer un cambio para respetar el legado de su familia, y a raíz de eso viene la conexión de los Wayne con el Acertijo, que fue cuando ellos impulsaron este programa de renovación con las empresas Wayne, y a raíz de esto es que el Acertijo terminó involucrado con el orfanato que quedaba en la mansión Wayne, con el negocio de drogas de Falcone, y todo esto nos lleva a todo el sistema de Gótica. Por eso es que cuando Coulson termina siendo asesinado, él dice que lo vigila básicamente todo el sistema, porque si trabaja para la ley, lo que está haciendo es trabajar para Falcone, es decir, está trabajando para el bajo mundo. Y eso es lo que quiere demostrar Matt Reeves. Yo creo que es un espejo de la sociedad que tenemos, porque en un mundo en el que hay tanta corrupción, donde hay tantas cosas como las que muestra la película, eso no es tan alejado de la realidad. Por ejemplo, que el alcalde no sea esa figura tan ideal como parecía ser, que el fiscal de distrito se haga el de la vista gorda para no procesar los casos, que el comisionado de policía, que es el máximo dirigente de la policía, también esté involucrado en todo esto, y que todo eso tenga repercusión para que el crimen controle la ciudad, es básicamente lo que quiere demostrar Matt Reeves, y digamos que con la historia que plantea. Más aún cuando los Wayne, en una sociedad tan decadente como lo es Gotham, pudo escalar tan alto. El simple hecho de que Thomas Wayne terminase siendo asesinado viene de ciertos factores que la película se toma el tiempo de explicar. El hecho de que mandó a asesinar a un periodista por descubrir los problemas mentales que tenía Marta, que en este caso se toma el concepto de Earth One, donde Thomas es Wayne y Marta es una Arkham. Digamos que a Bruce se le va desmoronando esa visión que tenía acerca de su familia, porque ya no le encuentra sentido a lo que está haciendo. Si él veía que estaba haciendo lo de Batman como una forma de lidiar con su trauma, con el trauma de sus padres, en esa etapa lo que pasa es que Batman ya pierde sentido completamente para Bruce, y es cuando visita a Alfred que realmente vuelve a encontrar ese sentido para levantarse y hacer algo al respecto. Realmente es algo muy complejo de entender, que en este video no lo puedo abordar completamente, pero digamos que esto es lo más importante, por decirlo así. Ahora, pasando con Gatúbela, puedo decir que es la mejor Gatúbela o la mejor Catwoman que hemos tenido en el cine. Siendo honesto, la de Michelle Pfeiffer fue un tanto polémica por cómo la desarrolló Tim Burton, y digamos que se enfatiza más en una etapa sexual para el personaje que en sí mostrar al personaje. La de Annie Hathaway, cuando la vimos en The Dark Knight Rises, digamos, eso no era Catwoman. Realmente a mí me encanta la saga de Christopher Nolan, pero debo decir que falló en el momento de construir a Catwoman. Pero Matt Reeves nos ha mostrado la Catwoman de los cómics, nos ha mostrado esa faceta de antiheroína, si así lo podemos llamar, y
su relación con Batman, que hace que evolucione cada vez más como personaje, que al final de la película pues ella como que no ve a Batman básicamente como un loco ahí disfrazado, sino que lo vea como en los cómics, y como les digo, veamos esa pareja de los cómics. Su historia, que es muy cruda por decirlo así, la película es muy cruda en ciertos aspectos, y creo que la historia de Catwoman es uno de ellos. El simple hecho de que ella fuera la hija de Carmine Falcone y que desde niña estuviera envuelta en todo esto, que desde niña se hubiera quedado sola porque su madre fue asesinada, el simple hecho de que todo esto, digamos, tuviera repercusión en lo que era tanto el secreto de Gotham como en su historia, creo que es algo muy rescatable, porque ahí otra vez enfatizamos en la versión del cómic de Year One, donde ella era una mujer del bajo mundo. Creo que lo de su amiga sí fue un tanto pretexto para meterla en todo este rollo, pero bueno, funcionó de cierta manera. Si hablamos de otros personajes, debemos hablar de Alfred. Creo que este Alfred es tal cual el de Earth One. Es un personaje que es un tanto más diferente a lo que habíamos visto de los anteriores Alfred. La versión del Caballero de la Noche básicamente lo que nos mostraba era un Alfred un poco más paternal para Bruce. A diferencia de este, que más o menos tiene repercusión, o por decirlo así, tiene esa importancia cuando Bruce se da cuenta de que él realmente siente ese miedo de perder a Alfred, porque no puede perder a alguien que le importa, y que vuelve a sentir ese miedo de cuando mataron a sus padres, cuando Alfred está en el hospital. Que por cierto, yo sí me asusté porque pensé que iban a matar a Alfred. Pero más allá de eso, puedo decir que el personaje fue bien desarrollado. No es el gran Alfred, por decirlo así, porque aparece muy poco a diferencia de lo que yo pensaba que iba a aparecer, pero es un personaje importante tanto para Bruce como para el desarrollo de Batman. Incluso puedo decir que es más para Bruce que para Batman, porque en realidad hay muy pocas veces que vemos esa etapa de Alfred cuando Bruce es Batman. Básicamente lo que vemos es la relación entre Bruce y Alfred, más allá de la de Alfred y Batman. No sé si me hago entender, es que, bueno, en los cómics creo que lo entienden un poco mejor. Ahora, Jim Gordon es un personaje que se roba completamente la película, que debo decir, es alguien que no pensaba que, digamos que los roles de Alfred y Gordon se invirtieron, porque yo pensé que iba a aparecer más Alfred que Gordon, pero en este caso Gordon es básicamente como el sidekick de Batman en esta película, porque lo acompaña, está con él, investigan, trabajan en equipo, y es esa típica relación de los cómics donde son compañeros, donde son el que se cuidan la espalda el uno al otro, y creo que en ese aspecto lo sacaron completamente de los cómics. Hay muchas cosas de la película que lo sacaron de los cómics, y he de decir que eso me ha permitido mucho más disfrutar la película, porque hay múltiples guiños a las historias de The Long Halloween, de No Man's Land, de Zero Year, de, como les dije, de Batman Earth One, de Year One, y de muchas otras historias que, como les digo, me ha permitido apreciar mucho más la película. Pero como les digo, Jim Gordon es básicamente ese aliado incondicional que tiene Batman, porque incluso cuando Batman está contra las cuerdas y Gordon debe ponerse del lado de la policía, ahí es cuando incluso apoya a Batman con eso. El Pingüino, como les digo, es un personaje que no es tan importante en esta película. Es uno que está de complemento. Lo digo en complemento de que es una muy buena interpretación de Colin Farrell como este villano. Creo que en sí lo que nos presentan es como el típico pingüino que se la pasa ahí del mandamás de Ciudad Gótica, y que ahora yo creo que será el mandamás de Ciudad Gótica debido a la muerte de Carmine Falcone, pero es el típico pingüino de los cómics. Creo que es el personaje más gracioso de la película, y eso es algo que debo mencionar, es que la película es muy seria, que se toma en muy pocas partes de la película la libertad de hacer cierto chiste y algo así, que me pareció muy bueno, porque hay películas que sin hacerte reír son muy buenas, y The Batman es una de ellas. Pero como les digo, el Pingüino es tal vez el personaje más gracioso. Creo que es uno que empatiza muy bien con la audiencia. Como les digo, Colin Farrell hace una estupenda actuación como este personaje. Hablar de Carmine Falcone es un tanto ambiguo, porque digamos ya lo discutimos en la parte de los misterios y de los Wayne, pero creo que es importante por el simple hecho de que es un personaje complementario y que tiene mucha repercusión con lo que respecta a Batman. Bueno, no tanto a Batman, sino a Bruce Wayne y con la ciudad, básicamente porque él controla Ciudad Gótica. Bueno, controlaba porque lo mataron. Y ahí es donde también llega el Acertijo,
Y ahora sí podemos hablar un poco más del Acertijo. El Acertijo es ese personaje que es un enfermo mental porque es una visión un tanto diferente a la que habíamos visto del personaje. Jim Carrey, como les dije, había dado una un tanto más cómica y burlona del personaje, pero viendo la esencia real del Acertijo, él es ese típico personaje muy inteligente que está completamente dañado a raíz de todo lo que le ha pasado. En este caso nos muestran cómo este personaje es un psicópata, porque es un completo psicópata, que comienza a dejarle mensajes a Batman, que comienza a hacer de las suyas en la ciudad para simplemente sacar eso que tiene adentro. Que en sí, cuando estamos en la escena del interrogatorio, Batman le dice que es un necesitado de atención, y efectivamente así es como pasa. Ver cómo Paul Dano hace para mostrar esa versión tan enfermiza del personaje realmente es muy bueno. Creo que este personaje se postula como uno de los mejores villanos de las sagas de Batman. Creo que realmente nos han dado una versión mucho más cruda, mucho más desalineada con las que ya habíamos visto, y creo que es un villano que tiene mucho potencial. Lo único que no me gustó es que creo que no apareció tanto como yo esperaba, y creo que le faltó un poquito, digamos, de potencial de sus bases, por decirlo así, como de la construcción del personaje. Es un personaje que está muy bien hecho, pero creo que sí le faltó un poco con respecto a eso, porque si nos damos cuenta, es un completo misterio a lo largo de las primeras 2 horas de la película, pero ya en lo que es el transcurso de la segunda hora a la tercera, las motivaciones del Acertijo y todo lo que tenía, pues básicamente se revela así. Entonces básicamente la hora del Acertijo, o lo que es la confrontación de Batman con el Acertijo, ocurre en la tercera hora de la película, podríamos decir en el tercer acto. Y aquí es donde nos vamos al final, que es una secuencia, como les digo, muy bien hecha, es una secuencia de acción, pero más allá de eso tenemos muchos factores, como por ejemplo el hecho de que Batman ya se ha plasmado como un símbolo de esperanza para la ciudad, trabaje codo a codo con los organismos de la ciudad que tratan de hacer algo bueno, que como les digo lo vean como una esperanza. Y además de eso, el hecho de que el Acertijo sepa que Bruce es Batman, que se saca netamente de los cómics porque es uno de los pocos personajes que por sí solo han descubierto que Bruce es Batman. Y además de eso nos presentan al Guasón. Y pues me gustaría ver un cameo, Warner y DC, no te estoy pidiendo nada más, un cameo del Joker en la película de The Batman. Felicidades, eres un profeta. No sabemos si este personaje será trascendente, no sabemos si se nos quedará como un cameo, pero sin duda alguna el simplemente ver a Barry Keoghan después de todos los rumores que se habían dicho de que él aparecería como el Guasón, pues creo que han cumplido las expectativas. Obviamente no era una aparición así que tú dijeras, wow, el Guasón de Barry. No, realmente no, pues porque lo ves en un cameíto, ni siquiera lo ves completamente, pero creo que es algo muy bueno para lo que la película te dio. Básicamente, esta película plantea tanto las motivaciones de Batman como un desarrollo para Bruce Wayne en cierta parte, porque como les dije, él se siente más cómodo siendo Batman y es realmente, como lo dice el Acertijo, es realmente Batman, porque en los cómics podríamos decir que es Bruce Wayne la máscara y Batman es la personalidad. Aquí podríamos decir que es igual pero diferente. En esta película hay muchas cosas que son iguales pero diferentes. En este caso, tanto Bruce Wayne como Batman comparten ese trauma y digamos que esa inestabilidad mental por ciertas partes. Como les digo, Bruce Wayne es muy diferente a lo que habíamos visto, no es un filántropo, no es un playboy, sino que es un tipo que tiene un trauma con respecto a la muerte de sus padres y que quiere hacer un cambio en la ciudad por eso. Pero eso es lo mismo que quiere hacer Batman, entonces es un tanto diferente con respecto a eso. En este caso no existe ni una identidad ni una máscara, sino que hay dos caras de la moneda que se van cambiando conforme avanza la película. Y debo decir que la cara que resalta más es la de Batman, que vendría siendo la misma de Bruce Wayne. Bueno, ya me entendieron, son lo mismo. Esta entrega también nos ha dejado muchos cabos sueltos con respecto a la posible secuela de The Batman, que dependiendo del éxito que tenga, pues la lanzarán a lo largo de estos años. Está prevista para el 2025 y está en desarrollo. Como fan de este personaje puedo decir que la película me ha gustado mucho, la disfruté de inicio a fin. Realmente creo que lo que yo esperaba de la película fue algo que esta me dio, que me sorprendió y que superó mis expectativas. Y creo que la polémica que se generó a raíz de la producción de esta película, ya sea por la interpretación de Robert Pattinson, sea por la historia que se quería contar, sea por cualquier otra cosa, sin duda alguna nos cerró la boca a muchos por
tener una historia tan buena, por ser tan cruda en ciertos aspectos, por mostrar la esencia de Batman. Y eso es lo que más le agradezco a Matt Reeves. En conclusión, The Batman es probablemente una de las mejores películas del personaje. Cumplió con las expectativas que tenía y desde un inicio te muestra esa etapa diferente del personaje. Probablemente su mayor debilidad es la duración, pero creo que en este aspecto se toma el tiempo de desarrollar tanto los personajes como la historia. El Acertijo de Paul Dano es la contraparte perfecta para esta faceta de Batman. Catwoman de Zoe Kravitz es la mejor del cine. El misterio y trama que se plantean son muy buenos porque te demuestran que hay algo más allá de eso. Y creo que este universo tiene un gran potencial que si se maneja correctamente estaríamos hablando de otro gran éxito de DC. Con que Robert Pattinson sea un buen actor como Batman y con que la película sea buena, no les pido más, Warner. No les pido más. Y sí lo ha hecho Robert Pattinson. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que piensas de la película en los comentarios y no te pierdas el próximo video donde hablaremos de qué podría tratar de Batman 2. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.